La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción, cuán grande es Dios. Es una maravillosa bendición podernos encontrar en esta hora de la tarde, hermanos y amigos, en este momento, desde la ciudad de la entrada Copán, en el occidente del país, Honduras, para toda nuestra nación y todo nuestro departamento, y a la vez a través de las redes sociales, para donde quiera que sea posible la sintonía de este programa, a través de las distintas redes sociales como nuestra app, y a través también de nuestro Facebook, nuestro YouTube, y así también en cable a la altura de Canal 25. Dios ha bendecido nuestro programa, como también nuestra empresa de televisión, que ahora se dispone día a día en mejoras y en avances en vista de lo que Dios ha podido proveer y bendecir para nuestro prestigioso canal. Y es un placer poder llegar a la intimidad de sus hogares a través de nuestra variada programación, y en su particularidad es su programa Biblia Abierta, que es de mucha ayuda para estudios bíblicos y para poder así adentrarse en el conocimiento e información de la palabra de nuestro Dios a través de una serie de estudios bíblicos presentados los días jueves y los días viernes de 4 a 5 de la tarde. Hoy, en su particularidad, hemos de estudiar una enseñanza que tenga mucho que ver con alimentar y contribuir al beneficio de nuestras vidas en Cristo, por lo menos para poder llevar a la práctica hasta el día del regreso de nuestro amado Salvador. Y vamos a poder participar ahora en esta enseñanza, pero antes hemos de darle gracias a Dios por la oportunidad, como también pedirle que nos bendiga nuestra conducción en este programa, que bendiga a su servidor, que bendiga a cada familia donde quiera que se encuentren a lo largo y ancho del departamento de Copán, a lo largo y ancho de nuestra nación, y así hasta donde puede llegar la cobertura a través de los diferentes dispositivos y las diferentes redes sociales de nuestra época. Nos ponemos en contacto con nuestro Dios. Mientras tanto, seguro que usted ya ha buscado su Biblia, ya tiene su Biblia lista, su libreta de apuntes, su lápiz y sobre todo su mente y su corazón para poder atesorar el precioso mensaje de nuestro Dios en esta tarde. Nos comunicamos con nuestro Dios y decimos: bendito Dios y Padre, santo y amado, lleno de toda bendición y misericordia, venimos delante de ti, oh Dios, agradecidos contigo por tu grande amor, por tus cuidados, por la oportunidad que tenemos para participar cada uno de nosotros ahora de un estudio más, de una prédica más, de una exégesis más en la interpretación de tu palabra. Y aquí, oh Dios, el momento en el que nos disponemos con toda nuestra mente y nuestro corazón para poder participar en esta preciosa hora y poder así aprovechar, invertir el tiempo de esta programación en bien de nuestro espíritu, en bien de nuestro hombre interior, haciendo crecer nuestro espíritu, haciendo crecer nuestra obediencia, aumentando así nuestra fe. Bendito Dios, sea usted con nosotros y con cada uno de los que forman parte de su pueblo, aún aquellos que todavía no vienen a los pies de su amado Hijo. Seguro, oh Dios, que tienes muchas formas de poder llegar hacia ellos, pero una sola para venir a ti, y es a través de Jesús, tu Hijo amado.
eterno Dios, si este mensaje, si esta prédica, si esta transmisión ha de ser de mucha ayuda, de mucho empuje para muchos, para poder acercarse y poder ser el foco de atención, que capte su mirada, que capte su observación, para que puedan, oh Dios, sentirse motivados e impulsados a venir a los pies de tu amado Hijo, nuestro Salvador. Bendito Dios, te rogamos por cada familia, por cada participante ahora, por los que lo están haciendo en estos momentos y por los que lo harán en horas más tarde, por aquellos que lo harán incluso mucho después de la programación, pero que abarcará, porque tu palabra nunca, oh Dios, pasa de moda. En Jesús nuestro Salvador te oramos por hoy y damos las gracias. Amén. Muy bien. Participamos entonces de la enseñanza que hoy obedece de acuerdo al título que hemos de presentar en la parte inferior de nuestras pantallas, para que sea usted también que se familiarice bajo el título o el enfoque en el que queremos estudiar a las Escrituras en esta tarde. Pueden considerarle a la altura en la parte inferior, en la parte de abajo de nuestras pantallas, aparecerá el título para nuestro tema, que ahora obedecerá en base a el libro de Hechos en el capítulo 16. Quiero que lo consideremos. Hechos capítulo 16, del verso 25 en delante. Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué dice? Considerándole tienen, leeré Hechos capítulo 16, versículo 25, es donde sacaremos nuestro tema o nuestro título, que hoy obedece a no te hagas ningún mal. Es la expresión que utilizaremos, o es la frase que utilizaremos encontrado en el trozo de escritura o de lectura que hoy estamos sosteniendo. Revise conmigo Hechos capítulo 16, versículo 25. Considerándole tienen, leeré, usted sigue la lectura conmigo, y a su letra dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Por lo menos hasta aquí. Considerémoslo, luego ahondamos o profundizamos un poco más en antestextos o después del texto. Considerando la escritura que hemos tomado a bien estudiar, del verso 25 al verso 33 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Sí, entendemos que el libro de los Hechos es el libro de las historias, es el libro de los acontecimientos, es el libro justamente del nombre al que obedece. Es el libro de los hechos, es decir, de las cosas que sucedieron, los actos que sucedieron, los momentos en los que se encontró la iglesia, la participación de la historia de la iglesia, un recuento, una reseña histórica, a lo mejor de una forma escueta, pero muy profundizadora, como tampoco bastante alentadora y muy fácil de digerir la información y el conocimiento de la historia de la iglesia en el primer siglo. Ese es el libro de los Hechos. Es la recopilación de los primeros acontecimientos, por lo menos a lo largo o hasta cierta parte de la trayectoria del primer siglo. Cuando hablamos del libro de los Hechos y sus acontecimientos o sus eventos, las cosas que se celebraron, las cosas por las que atravesó la iglesia y los primeros cristianos, dentro de ellos podemos notar, por lo menos a lo largo del libro de los Hechos, 8 acontecimientos de conversión, es decir, de personas que vinieron a Cristo, la forma en la que se les llevó, todas a través de escuchar el evangelio y venir llevarlos a la obediencia de la salvación en Cristo Jesús a través del bautismo recibido en agua. Ahora bien, dentro de esos acontecimientos, hoy en su particularidad quiero mencionar el que
contiene el capítulo 16. Sé que antes de este episodio o de este acto podemos encontrar uno que es la conversión de nuestra hermana llamada Lidia en aquel entonces, en el primer siglo. Pero hoy en su particularidad vamos a hablar también de una familia que sirve de mucha inspiración. Sirve de mucha inspiración porque toda ella llega a creer. Toda ella llega al conocimiento de la verdad. Toda ella presta sus oídos para escuchar el evangelio, es decir, para escuchar el mensaje de salvación, que básicamente es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cuando Jesús ordenó que vayan y prediquen el evangelio, lo único que estaba pidiendo es que fueran a predicar su muerte, su sepultura y su resurrección. Y que de creer en el evangelio, es decir, en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo, entonces era creer en Él. Creer en el sacrificio que Él hizo, creer en lo que hizo por el hombre o por la humanidad o por aquel que en ese momento estaba creyendo el mensaje. Quien fuera capaz de esto y tomara la decisión en su vida de bautizarse, es decir, y tomara la decisión de traer su vida a convertirse a Cristo a través de las aguas bautismales o a través de las aguas del bautismo, entonces vendría y entraría en salvación. Esto es lo que tácitamente nos dice Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Ahora bien, todos los acontecimientos en el libro de Hechos se presentan con esta particularidad, donde tuvieron que oír el evangelio, tuvieron que creerlo y tuvieron que bautizarse para perdón de sus pecados y para entrar en la salvación con Cristo. Pero ahora llama mucho la atención las palabras del apóstol Pablo, quien es participante o protagonista principal junto a un hombre llamado aquí el carcelero o guardia de la cárcel y su familia. Junto a él también protagoniza principalmente Silas. Pero es el apóstol Pablo, es nuestro hermano Pablo, quien ahora menciona y le dice las palabras que tenemos como título en nuestro tema. Seguro que ya se pudo familiarizar con él en la parte inferior de su televisor cuando dice: no te hagas ningún mal. Y esta es la invitación que ahora también estamos haciendo desde los estudios de TV Estrella, Canal 25. Este es su servidor y amigo, con todo el amor que tiene de parte de Dios para con ustedes. Para con usted, amado hermano y amada hermana que me escucha. O para usted, amado amigo, que todavía no viene a los pies del Señor, pero que seguro está dentro de la voluntad y los planes de Dios para que forme parte del cuerpo de su Hijo amado, para que forme parte de la iglesia, para que forme parte de ese pueblo de Dios. La invitación es que no se haga ningún mal. La invitación es que no se haga nada que le perjudique eternamente, como tampoco nada que le perjudique temporalmente. Seguro que si no escapamos de todas las intemperies, de todos los sinsabores, de todo lo desagradable que es vivir en este mundo, entonces de igual manera no se haga ningún mal eterno. Cuando el apóstol Pablo expresa estas palabras, no te hagas ningún mal, en realidad se refería a algo físico, pero que de paso tendría mucha importancia que se detuviera, porque sería también entonces no hacerse ningún mal después incluso de la parte física. Es necesario que no nos hagamos ningún mal, es necesario que no nos hagamos daño. Hay solución, para todo hay solución. Se escucha decir por ahí que solo para la muerte no hay solución. Bien, por lo menos no difiero con ellos, con los que comentan esto. No difiero que es cierto cuando en realidad de parte de Dios está la determinación, está su voluntad con respecto a que es muerte lo que debe haber. Entiendo entonces que no vamos a hacer nada, porque una vez muerto, como estudiamos el día de ayer, no podemos hacer nada una vez muertos. Pero mientras nos podemos liberar de la muerte, sea física y mayormente espiritual, es mucho mejor. ¿Por qué estamos luchando? ¿Y por qué nos estamos luchando? ¿Por qué nos estamos enfrentando? ¿Por qué nos estamos llevando armando de muchas defensas contra la actual situación que tenemos? La crisis contagiosa en la que nos vemos enredados. El propósito es no hacerle ningún mal a nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo no se contagie, que no haya ningún mal físico entre nosotros, de no liberarnos de este,
que no es ese mi deseo, pero de no liberarnos de este, liberémonos entonces del eterno. Es decir, liberémonos del mal eterno. No nos hagamos ningún mal para nuestra alma. Y esta es la invitación. ¿Por qué? Porque de entender que no llevemos nuestras vidas por el castigo, por la condenación, de no llevar nuestras vidas por las decisiones, por las decisiones mal tomadas. Entonces, de no llevarles por ahí, nos haríamos un bien también en la parte interna, en la parte espiritual, en la parte que reconoce o que le importa a Dios. Revise conmigo cuando el momento es preciso. ¿Qué es lo que ha sucedido antes? ¿Qué es lo que ha sucedido antes de no te hagas ningún mal? Lo que ha sucedido antes es que quien lo dijo ya ha recibido mucho mal. Si lo pueden considerar, desde el capítulo 10, desde el verso 1 del capítulo 16, estamos hablando de que el apóstol Pablo y el hermano Silas han recibido fuertemente una azotada, les han azotado los soldados romanos y han tenido un momento donde se les ha golpeado, les han rasgado su ropa, han ordenado azotarles con vara, los han maltratado mucho y de paso los han metido en la cárcel de más adentro, es decir, en el calabozo. Las cárceles romanas tenían sus divisiones y el calabozo era notado como la parte interna de la cárcel, la profundidad de la cárcel. Y ahora bien, era lo último. Y además de esto, no solamente habían sido maltratados, ultrajados, roto su ropa o rasgado su ropa y azotados con vara, sino también, además de estar en la cárcel, más todo el sufrimiento físico, han sido, dice, asegurados con el cepo. Esto era una especie de durmiente o tabla o tablón que colocaban, ¿verdad?, sobre sus pies y muchas veces sobre sus manos e incluso muchas veces sobre su cuello para asegurarlo. Esto dando a entender que eran prisioneros que necesitaban seguridad o máxima seguridad. Para aquel entonces de esa forma era tomado. Pero ¿qué mal habían hecho? ¿Qué mal había hecho Pablo? ¿Qué mal había hecho Silas? No habían hecho ningún mal. Todo lo contrario, habían hecho un bien. Antes se han encontrado predicándole a un grupo de mujeres y como resultado han tenido la conversión de Lidia, primera cristiana, o por lo menos en el dato recogido de acuerdo al capítulo 16 de Hechos, la primera cristiana en Filipos. Pero es aquí cuando también tenemos algo más. Notemos, cuando están en la cárcel, todo esto está sucediendo antes de que el apóstol Pablo le diga a este guardia de la cárcel: no te hagas ningún mal. A la altura del verso 25, ¿sabe? Lo que notamos es que sigue la alegría, sigue el contentamiento, sigue el gozo. Esto no se puede traducir más que por gozo. De parte del apóstol Pablo, de parte del hermano Silas. ¿Por qué? Están prisioneros por causa de la palabra de Dios. Han sido metidos a prisión y en la cárcel de más adentro, es decir, y allá en el sótano. Han sido introducidos o ingresados a la parte de máxima seguridad con todo y cepo. Por causa de Jesucristo, de predicar su mensaje, de predicar su palabra, de guardar su testimonio, de obedecerle. Y como resultado se gana una buena azotada y prisión. Ahora bien, no le des problema. Notemos cómo en realidad el gozo se desborda. Entendamos la palabra gozo por la capacidad de mantener nuestro estado de ánimo a pesar de, en este caso a pesar de las circunstancias o las situaciones. Están manejando la situación. ¿Por qué? ¿Quién canta en prisión? A menos que ya se haya acostumbrado, a menos que ya se haya acomodado, a menos que ya se haya resignado o aceptado que le tocó o que es parte o responsable. Pero de lo contrario, les cuesta a alguien aceptar o ceder que tiene que estar en prisión. En estos momentos no está Pablo ni Silas diciendo que son inocentes. Ellos lo saben muy bien, lo conocen en su interior
y sabe que no merecen estar ahí. Pero si es por causa de Jesucristo y su palabra, bienvenido sea. Dicho de otras palabras o de otras maneras. Y es la altura de la medianoche, cuando seguro que tenían que dolerle las heridas. Tenían que estar sufriendo mucho dolor por las heridas, por la ultrajada, por todo lo que le pudieron decir verbalmente o físicamente. Pero no los inquieta, sino más bien los lleva, según el verso 25, a orar y a cantar. Dice, a medianoche, no importó la hora. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban y oraban a Dios. Y como resultado de esto, dice, los presos los oían. ¡Qué felicidad de parte del apóstol Pablo! Y qué felicidad de parte de Silas. El poder estar mostrando indicadores o frutos de alegría o de gozo, de contentamiento. De que es cierto que está en medio de un sufrimiento, pero eso no les quita la felicidad o el gozo o el contentamiento del corazón. Eso es gozo. Saber que estamos en medio de crisis, en medio de enfermedades, en medio de pandemia. Pero ¿sabe? Eso no es razón para no alegrarse, para no contentarse, para no cantar, para no orar. No es razón. Aquí tenemos a unos que acaban de recibir en horas de la tarde una buena golpeada y horas más tarde, como ser medianoche, están cantando y están orando. Y eso es testimonio de en quien han creído, porque ahora los presos le están escuchando. No dice si los están escuchando de una forma aceptable o de una forma diciendo están locos. Lo cierto es que están escuchando. Y es posible, se presta como para saber que le están escuchando con asentamiento, es decir, con algo de su parte, colocando voluntad. Es decir, están contagiando, están haciendo sentir la presencia de Dios a través de lo que hacen. Ahora bien, todo esto está sucediendo antes de la expresión no te hagas ningún mal. Notemos, quien lo va a decir está mostrando contentamiento, no se está haciendo ningún mal ni a sí mismo, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Es su cuerpo, es la parte física la única que está dañada. Pero no deja que esto que ha recibido el cuerpo influya en la mente y mucho menos en el espíritu o mucho menos en la parte espiritual. Eso es importante. Ahora mismo nos tenemos que dar cuenta que no tenemos que causarnos ningún mal, aunque la parte externa se muestre de una manera diferente. Revise conmigo ahora, cuando comienzan ellos a cantar, comienzan a orar, los presos les escuchan, tienen la atención de sus compañeros de cárcel. En el verso 26 se manifiesta Dios. Primero se han manifestado ellos, luego se manifiesta Dios. ¿Cómo? Hace venir o sobrevenir un terremoto de repente, es decir, ni identificado, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, se abrieron las puertas de todos y las cadenas de todos se soltaron. Tuvo que ser de parte de Dios un trueno que destruye cimientos de cárcel, derrumba, trastoca o mueve, ¿verdad? Paredes de la cárcel. Recordemos la estructura para aquellos entonces, mayormente en cárceles romanas. Pero no solamente hace esto, sino dice, en medio de dicho fenómeno natural por parte de Dios provocado, se da el que se revientan las cadenas y en que se abren las puertas de la cárcel. Ahora bien, cuando despierta el carcelero, es decir, el guardia o el vigilante, el soldado de turno, el que está a cargo de la cárcel, se despierta según el verso 27 y ve abiertas las puertas de todos, entonces no opta más que por sacar su espada y intentar un suicidio, intentar matarse, cometer un acto contra su propio cuerpo, contra su propia vida. No es nada nuevo que en momentos de desesperación, que en momentos donde se nos salieron las cosas de control, que en momentos donde voy a ser responsable de algo y la mejor forma para escudarme o para esconderme o para refugiarme, posiblemente pienso igual que el carcelero. Y es aquí cuando se nos dice entonces, o cuando hemos de recordar, no te hagas ningún mal.
¿Sabe? A esta altura de nuestra vida, es momento que nos digamos a nosotros mismos o escuchemos de parte de otros. Y mayormente escuchemos la poderosa voz de Dios que desde ya día nos está diciendo: no te hagas ningún mal. No te hagas ningún mal con esas drogas. No te hagas ningún mal con ese alcohol. No te hagas ningún mal con ese matrimonio. No te hagas ningún mal con esa infidelidad, con ese adulterio. No te hagas ningún mal con esa vida de incrédulo o de mundano. No te hagas ningún mal caminando lejos de mí. No te hagas ningún mal abandonando la oración, el estudio de mi palabra, el ayuno y no sé cuántas cosas más. No nos hagamos ningún mal. No nos hagamos ningún mal pecando, cometiendo errores con nuestro prójimo, cometiendo errores y horrores con nuestro Dios. No te hagas ningún mal fallándole a Dios. No te hagas ningún mal ensordeciéndonos ante el mensaje de Dios, abandonando las actividades espirituales, llámesele oración, cantos, estudio de su palabra. No nos hagamos ningún mal haciendo estas cosas, porque perjudicamos no solamente a nuestro cuerpo, sino también a nuestra mente y la parte más importante, a nuestra alma. No hagamos ningún mal que luego el alma tenga que pagarlo eternamente. No nos hagamos ningún mal a nivel de salud mental o emocional, que luego caminamos toda una vida y ahí es cuando no encontramos sentido de vivir o para vivir. Y no le hagamos ningún mal a nuestro cuerpo. Si por concepto de no hacerle mal a nuestro cuerpo es que nos estamos previniendo y tomarnos todas aquellas medidas que nos han sido dadas. Entonces, así como prevenimos al cuerpo para no hacerle ningún mal, también prevengamos para nuestra salud espiritual, para nuestra vida eterna. No le hagamos ningún mal con aquellas nuestras decisiones, con aquellos nuestros vicios, con aquellas nuestra dejadez, con aquellos nuestros deseos pecaminosos. Sé que estamos comprendiendo, pero seguro que pensamos en las alternativas, al rato la más barata, la que se nos venga a primera mano, pero lastimosamente la que se nos viene es muy mala decisión. El carcelero piensa en que la solución aquí es quitarse la vida. No va a poder responder. Aunque pudiera él, noten, aunque pudiera brindar un informe y decir, en vista del terremoto, en vista del fenómeno o el acontecimiento natural que se provocó en Filipos, los carceleros escaparon. El terremoto rompió cimientos o derribó cimientos, reventó cadenas, reventó puertas de la cárcel, abrió las puertas de la cárcel y por ende se escaparon. Pero no nos hagamos ningún mal porque Dios tiene el control. No nos hagamos ningún mal porque no sabemos que aún en aquello que nosotros estamos viendo como derrota, como desgracia, como problema, en aquello que estamos viendo como lo peor que nos ha venido, no sabemos lo que Dios tiene, no sabemos cómo lo hizo, qué es lo que hay detrás de todo esto, en qué parte también se ha presentado la voluntad de Dios. Lo digo por lo que dice el versículo 27. Cuando él vio cuál era la situación y sabía que no iba a poder responder, aunque seguro que tal vez pudiera haberle valido, lo cierto es que un soldado romano era responsable de la seguridad o la vida de un reo o de un prisionero y tenía que reportar o presentar el número de prisioneros que le fueron puestos a su cargo. Y tenía que defenderlos a como diera lugar. Y tendría que tener el número, independientemente de cómo fuera. Pero tenía que tener el número exacto. Y lo que piensa es, muchas veces por precipitados, por premeditados o adelantados,
Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando el Señor me llama. Solamente eso, sino que notemos, a más de toda esta situación, se le lleva a la parte donde en el verso 30 le dice, ¿cuál es la idea? Cuando escucha esa preciosa respuesta, esa preciosa frase de parte de un prisionero que han golpeado, prisioneros que han azotado, prisioneros que les han rasgado sus vestidos, prisioneros que los han colocado en el cepo como los delincuentes o los prisioneros que necesitan máxima seguridad. Le dice en el verso 30, sacándole, dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Antes hemos dicho, pidió luz. Y la luz que se le dio es: no te hagas ningún mal por eso, porque estamos hablando de que lo que necesitamos es que haya una luz. Siempre hemos escuchado hablar en palabras célebres o en frases célebres como hay una luz al final del túnel. Aquí parece estar todo perdido, pero él ha pedido una luz. Se ha postrado ante los pies de Pablo y de Silas. Y la luz que se le da, según el verso 30, para que no se haga ningún mal, dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Sabía él que esos que estaban presos, que esos que habían estado cantando y orando a esa hora de la noche, que estos que ahora le están diciendo no te hagas ningún mal, sabía que tenían el mensaje de consolación, de solución, tal vez no para asuntos físicos, sino para asuntos eternos. Y dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabe? Preguntémonos esto en vez de hacernos mal. Si ahora la enunciación es: no te hagas ningún mal, no te hagas ningún mal, mejor preguntémonos: ¿qué debemos hacer para ser salvo? ¿Qué debemos hacer para liberarnos de esta situación pecaminosa, de esta falta cometida delante de Dios? ¿Qué debemos hacer? No vamos a empezar a cargar y a hacernos mal y a perjudicarnos y a sobrecargarnos, a estresarnos, a cometer ansiedad, estrés, depresión y todas aquellas cosas que se puedan sobrevenir y dejar que influya en nuestra vida. No nos hagamos ningún mal. Mejor preguntémonos: ¿qué es lo que debemos hacer para liberarnos, para salvarnos, para ponernos a salvo, para ponernos en libertad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y mayormente si esto nos interesa en la parte espiritual, en vez de hacernos mal, preguntémonos qué es lo que debemos hacer. En el verso 31, el apóstol Pablo responde junto con Silas y dicen: ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, en vez de hacerte mal, en vez de perjudicarte, en vez de acabar con tu vida, en vez de pensar en que no existe otra solución, es posible que no la exista, es posible que no la haya, es posible que nos encontremos en realidad físicamente hablando sin alternativa, pero eso no significa que esté todo perdido. En medio de esa situación podemos colocar a salvo
nuestra vida eterna, nuestra condición eterna. ¿Cómo? No nos hagamos ningún mal y practiquemos lo que dice el verso 32. Mejor creamos en el Señor con toda nuestra casa. Es lo mejor que podemos hacer como familia. Es lo mejor que podemos hacer como humanidad. Es lo mejor que podemos hacer como matrimonio. Es lo mejor que podemos hacer como sociedad, como iglesia, como pueblo de Dios, como hombres y mujeres de Dios, como líderes encargados del ministerio o de la obra de Dios. Lo mejor que podemos hacer para cuando se vienen esas circunstancias inesperadas, esos momentos donde me veo que no estoy a salvo y que mejor respondo con mi vida, lo mejor que debo hacer para no causarme ningún mal es creer en el Señor Jesucristo e invitar e influir e influenciar a mi familia a que también sea parte, en ayudar o motivar a que nos acerquemos a Dios. No sé qué tan lejos estuvo la familia del carcelero de la relación con Dios o del creer en nuestro Señor Jesucristo. Seguro que como todas como todas las familias romanas, muy alejados. Pero esto nos enseña algo. No te hagas ningún mal, le dijo el apóstol Pablo. Y él, seguido de esta expresión, dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? No te hagas ningún mal. Cree en el Señor Jesucristo con toda tu casa. Es momento de traer a los nuestros, de concentrar a los nuestros y colocarnos todos de cara ante Dios para evitarnos mal. Esto de no te hagas ningún mal, quiero que lo expandamos, lo hagamos macro. Es decir, lo extendamos en todo el sentido de la palabra. No nos hagamos ningún mal a nivel de matrimonio, no nos hagamos ningún mal en contexto familiar, no nos hagamos mal en la sociedad, no nos hagamos mal en la congregación, no nos hagamos mal a nosotros mismos, no nos hagamos mal en el escenario espiritual. Pensemos dónde nos estamos causando mal, en qué nos estamos causando mal, con qué nos estamos causando mal. Y en vez de darle cabida a la idea de hacernos algún mal, y en vez de darle cabida a la idea equivocada, a la situación que supuestamente nos va a hacer controlar o desaparecer el problema de una vez por todas, en vez de darle cabida a esto, pensemos en que la vía más fácil, más factible aquí, es creer en el Señor Jesucristo. Y para liberar nuestra condición de vida de pecado, para poderla sacar del pecado, para poderla sacar del error y poderla acercar a Jesús, es necesario creer en Él. Mejor si nos traemos toda nuestra familia. Esa es la propuesta de parte del apóstol Pablo a este hombre. Parte de esto, ¿qué fue lo que hicieron? Ayudándoles para que no se hiciera ningún mal, para que se liberara de esa idea y para que pusiera su vida a salvo y para que con su condición eterna también la pusiera a salvo y para que la relación con Dios fuese mejor entre la vida de este hombre llamado el carcelero y Dios. Y no solamente entre la vida de ese padre de familia y Dios, sino en la vida de esta familia, en la relación de esta familia y Dios. Le dice a la altura del verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No te hagas ningún mal. Mejor hablemos de la palabra de Dios. Mire qué interesante lo que estamos notando. Bajo la observación de no te hagas ningún mal, hay muchas opciones. Hay muchas cosas a las que podemos acudir en esta tarde. Si pensamos que no tenemos salida, si pensamos que no tenemos opciones, si más bien estamos decidiendo quitarnos la vida, si más bien estamos decidiendo darnos por fracasados o por fracasar, es momento de pensar
en qué es lo que podemos hacer. Número 1, dijimos, preguntarnos qué debo hacer para ser salvo. Número 2, creamos en el Señor Jesucristo. Mejor si lo hacemos con toda nuestra familia. Y toda nuestra familia se coloca ahora como debió haberse colocado desde no sé cuánto tiempo atrás. Pero la otra es, hablemos de la palabra del Señor. Esta nos liberará de muchos males. Nos quitará la idea de hacernos mal. Nos hemos hecho tanto mal que hasta pensamos que si tengo que condenarme, me condeno. Si me voy al infierno, pues qué importa. Al final, si no se da el que herede junto a Dios por la eternidad, nos da muchas veces igual. Esto es pensar en hacernos mal. A más de todos los males que se nos ocurre hacer, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él, mi corazón. y luego, no solamente esto, sino una vez más, revise conmigo, porque el punto está ahora para que necesitaban que creyera, para que le hablaron de la palabra. Dice el verso 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche. ¿Cuál hora de la noche? ¿Recuerda el versículo 25 cuál hora de la noche? A medianoche. No es mucho lo que ha pasado. ¿Sabe? En esa misma hora de la noche, que lo han convencido de que no se haga ningún mal, que le han colocado las propuestas, las cosas a las que puede acudir. Dice, viene el carcelero ahora, con toda su familia, viene ahora en el verso 33, dice, le lavan las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Solución para los males, y mayormente espirituales. Y mayormente para aquellos a donde nos tiene hundidos el pecado. El bautismo. Dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. No nos hagamos ningún mal. Si hay opciones, si hay formas de liberarnos, si hay formas de ponernos a salvo, hay esperanza todavía. Hay esperanza para aquellos que nos están atormentando las circunstancias, las situaciones, los momentos difíciles. Pero no nos hagamos ningún mal, liberémonos más bien, incluso del mal que pensamos hacernos a nosotros mismos, o del mal que pensamos hacerle a nuestra familia, o del mal que pensamos hacerle a nuestra sociedad, a nuestro ambiente laboral, a nuestros hijos, a nuestro matrimonio. Liberemos tal mal de esta forma, viniendo a buscar el perdón de pecados a través del bautismo. Dice, se bautizó él con todos los suyos. Mire que no solo se quedaron creyendo. El hecho de que le haya dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no los deja hasta ahí. Hicieron algo. Se les predicó la palabra del Señor. Porque si no, ¿cómo iban a creer? No podían mandarlos a creer algo que no habían escuchado. Para poder creer debían oír. Pero para oír, deberían ellos haberle hablado de la palabra del Señor. Pues fue lo que hizo el apóstol Pablo y el hermano Silas, siendo responsables del mensaje que cargaban, del mensaje que andaban. Le hablaron la palabra del Señor a él y a toda su familia. Creyeron ellos en este mensaje de salvación y tomaron la decisión de bautizarse en la misma hora de la noche, sin preguntar nada,
sin ir a más, sin más preparación, sin más capacitación, sin más estudios. Solo necesitaba creer en el Señor Jesucristo. Nuestra fe nos ayuda, o nuestra fe nos lleva a creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Si nos lleva, ¿qué estamos esperando? Dejemos de hacerle mal a nuestra vida espiritual. Dejemos de estarle haciendo mal a nuestra vida con cultivar o mantener el pecado. Liberémonos de tal situación y hagamos las veces del carcelero de Filipo o del guardia de seguridad de la cárcel de la ciudad de Filipo. Y coloquémonos en la posición de poner a salvo o escapar del mal que otros o que yo mismo he intentado estarme haciendo. Es momento de preguntarme qué debo hacer. No es momento de decir cómo arreglar esto. No, dejémoslo en manos del Señor. Hagamos la parte que nos corresponde desde otra perspectiva. Vengamos y pensemos en soluciones. Porque un error no se soluciona cometiendo otro error. Por lo tanto, se da el momento en que debemos pensar, esto que estoy decidiendo, ¿le va a afectar más bien a la situación? ¿Empeoraré? Es momento de decir, ¿qué debo hacer para liberarme de esto? Y luego, traer a memoria, es momento de empezar a ver a Jesús, de creer en Él. Y mayormente si mi condición todavía no es de salvado, si mi condición todavía no es de un perdonado de pecados, si mi condición todavía es de alguien que no ha llegado a sus pies, es momento de creer en el Señor Jesucristo. Y junto a mí, mi familia. Y luego, es momento de empezar a conocer de la palabra de nuestro Dios. Para que no nos hagamos ningún mal, la palabra de Dios tiene la respuesta. Y una vez que hemos llegado a esta altura, bueno, hacer las veces como el verso 33. Vinieron y como una forma de humildad, de reconocer o de aceptar que se habían equivocado, que habían cometido alguna injusticia. No sé qué tanto había participado él, pero comenzaron a lavar las heridas a Pablo y a Silas. Y enseguida, mire, sin dejar de hacer lo importante, lo que meramente importaba, dice, se bautizó con todos los suyos. La forma de no hacernos ningún mal es refugiarnos en el bautismo. Es refugiarnos en esa vida nueva que Cristo nos está ofreciendo a través del bautismo. Y después de ello, según el verso 34, fue un deleite, fue un disfrutar. Mire cómo se convierte de familia enlutada a familia de alegría, a familia de fiesta. ¿Por qué? Porque se acaban de liberar de un luto. Se acaban de liberar de la pérdida de un padre de familia. Acaba de liberarse de los brazos de la muerte porque estaba decidido a hacerse un mal. Y Pablo le dijo, todos estamos aquí. O sea, no hay razón. ¿Sabe? Siempre que pensemos en darnos por fracasados, y mayormente en nuestra condición espiritual, siempre que pensemos en eso, pensemos, no es necesario. Todos estamos aquí. Es decir, siempre hay solución. Siempre hay una forma, Dios las tiene. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? ¿Estamos pensando en hacernos un mal a nosotros, a nuestra vida cristiana, a nuestra vida espiritual, al camino del Señor, al cuerpo de Cristo llamado la iglesia, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestros hijos, a la sociedad, a nuestro vecindario? ¿A quién estamos pensando hacerle mal? ¿O en qué mal estamos pensando que debe ser la solución de lo nuestro? A veces nos volvemos víctimas con esto de pensar en males, víctimas y victimarios. No es momento para ello. Es momento de poner a salvo nuestra vida y cambiar la noche de luto por la noche de fiesta, la noche de gozarme con mi familia. Debo colocarla como algo primordial, en vez de darle cabida a las consecuencias de aquel mal que me he ideado. Es momento
de poder ponerme a salvo, es momento de poder creer en el Señor Jesucristo, es momento de hacer que mi familia también profese esa misma fe que yo he tenido, y es momento de que escuchemos su palabra y de no haber traído mi vida a las aguas del bautismo, es momento de hacerlo ahora, para no hacerme ningún mal. ¿Sabe? Es maravilloso pensar cómo en realidad nuestra mente es tan corta, pero tan rápida para decidir, mayormente con aquello que no abona, que no contribuye. Yo sé que es la misma desesperación, yo sé que es la misma debilidad, pero por eso se nos están dando alternativas y se nos dice de parte de Dios, no nos hagamos ningún mal. Todo tiene una respuesta, todo tiene una solución. Que usted y yo no la conozcamos, ese es otro asunto, pero eso no significa que porque usted y yo no la conozcamos, Dios no la tenga. No, también la tiene. Mucho antes de que viniera ya la tenía, ¿nota? Antes de que viniera ya tenía preparado que no se iba a escapar ningún carcelero. Y que Pablo y Silas tenían el mensaje que liberaría a este guardia de prisión de la idea de mal que quería hacerse para su propia vida. No sigamos atormentando nuestra vida, no sigamos presionando nuestra mente con tantas cosas. Es momento de que le pongamos un alto y decimos, no me hago ningún mal. O decirle a otros, no te hagas ningún mal. Hay soluciones, y si estas son de necesidad espiritual, la mejor solución es traer nuestras vidas a Cristo a través del bautismo. ¿Le ayuda a reflexionar esta enseñanza? ¿Le hace recapacitar? ¿Le hace replantearse? Al igual que el carcelero, es válido. Comuníquese con nosotros y comparta con nosotros su experiencia ahora, después de escuchar esta alabanza. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Señor mi Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él, mi corazón. Y nos dice así nuestros hermanos televidentes y amigos a lo largo y ancho de la transmisión. Dice, bueno, muchos likes. Bendiciones, hermano, bonita palabra. Dios bendiga su programa. Dios lo bendiga. Marjorie Herrera también dice, la enseñanza de no hacernos ningún mal nos ayuda porque cada uno de nosotros debe saber lo importante y valioso que somos para Dios nuestro Creador. Bien, Dios bendiga, ¿verdad? Cada deseo de cada familia, cada televidente, y es maravilloso saber que podemos tener día a día interesados en poder siempre aprender del precioso mensaje de nuestro Dios. Bendiciones, hermano, bonita palabra. Bien, espero puedan disfrutarla de la mejor manera, más allá de su expresión escueta o breve, ¿verdad? Pero seguro que valiendo en que tenemos el mejor momento, y es poder participar del mensaje de Dios de una forma delicada, pudiendo consultar con las Escrituras la verdad de ellos. También dice, bueno, mandan ahí
emojis, ¿verdad? De aplausos y de manitos levantadas. Bueno, es señal, ¿verdad?, de que es la forma de expresarse, de que hay aprobación en lo que se ha dicho, considerando que hayan podido recibir todo el estudio bíblico completo para poder así tener una mejor información y aprendizaje de la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos y amigos, primero Dios, nos veremos en punto de las 4 del día jueves y del día viernes, como siempre a través de su canal TV Estrella, Canal 25, y este es su programa Biblia Abierta. Dios bendiga nuestras vidas, Dios bendiga nuestros hogares. La bendición de Dios con nosotros. Me llame a su presencia.